¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan Manuel Sánchez, soy médico especialista en tratamiento del dolor y cuidados intensivos. Y la idea es hoy hablar un poquito sobre fisiología y fisiopatología del dolor, darles o explicarles ciertos aspectos interesantes sobre el tema. Para empezar, vamos a decir que el dolor es estrictamente un fenómeno comunicacional. Lo padecen nuestros pacientes, nosotros debemos evaluarlo y si vamos a trabajar con pacientes que padecen dolor, nuestra función va a ser siempre, en principio, creer en lo que nuestros pacientes refieran, cuenten o expresen sobre su dolor. No hay otra forma de evaluarlo. No existe ningún parámetro bioquímico, estudio por imágenes, ningún parámetro dinámico, simplemente comunicarnos con nuestro paciente. Así que es fundamental este aspecto y, como les dije hace un momento, siempre creer en lo que nuestro paciente está relatando. Cuando hablamos de nocicepción, la nocicepción es la forma en la que inicia el dolor. La nocicepción es un mecanismo neural donde se activa una terminación nerviosa libre, mal llamado receptores de dolor. Estos receptores de dolor en realidad no son una estructura, sino son solo terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Que responden todo o nada, es decir, hay dolor o no hay dolor. La activación de esta terminación nerviosa recibe el nombre de nocicepción. Entonces, uno podría decir que el dolor empieza por el estímulo nociceptivo, aunque más adelante vamos a ver que puede existir dolor sin que haya nocicepción. Quien interpreta el dolor es el cerebro, entonces este estímulo nociceptivo generado en las terminaciones nerviosas libres, ¿sí?, debe primero traducirse en una señal eléctrica. Esto debe transmitirse hasta el asta posterior de la médula, ¿sí?, donde va a ser modulado, es decir, mediante neurotransmisores, la respuesta se va a modificar. ¿Sí? La vía se va a decusar y va a ascender por los haces espinotalámicos, ¿sí?, hasta el tálamo y posterior corteza somatosensitiva primaria, donde voy a percibir el dolor como una sensación desagradable. O sea que dentro de todo el trayecto de este estímulo tenemos la transducción de un estímulo que pueda ser térmico, por ejemplo, me quemé, ¿sí? Una vez que ese estímulo está traducido, habrá que transmitirlo, ¿sí?, a través de las fibras nerviosas, modularlo en el asta posterior y finalmente va a ascender para que el cerebro pueda percibirlo. Cada una de estas etapas de viaje del dolor, transducción, transmisión, modulación y percepción, son dianas terapéuticas desde el punto de vista farmacológico. En estas vías que recorre el dolor, nos vamos a encontrar con varios canales que vamos a ver a continuación, de calcio, de potasio y de sodio, y cada uno de estos canales tiene una función, ¿sí? Vamos a ver, haciendo la analogía a un automóvil, que los canales de sodio son facilitadores para el dolor, ¿sí? Los canales de potasio un poco frenan el dolor junto con los de calcio. Entonces, vamos a ahondar un poco sobre la vía del dolor, ¿sí? Tenemos varias terminaciones nerviosas y varios receptores. Las fibras A beta están relacionados con estímulos no nociceptivos, es decir, no dolorosos, tienen que ver con el tacto. Las fibras A delta están relacionados con dolor agudo, preciso y bien localizado. Y las fibras C están relacionados con dolor crónico mal localizado, ¿sí?, y son las que tienden a generar la cronificación del dolor, ¿sí? Entonces se van a activar estos receptores o terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Se va a generar la traducción, se van a transmitir hasta el asta posterior para ser moduladas. Entonces las fibras
de las cuales nos vamos a ocupar para entender los mecanismos dolorosos son las A delta. Recuerde que transmiten dolor agudo, frío y calor y son de conducción rápida. Y las fibras C, más relacionadas con el tacto grueso y con el dolor crónico. ¿Sí? Las A beta tienen que ver con el tacto, son no dolorosas. Y las alfa son fibras motoras. Tenemos diferentes tipos de receptores. Les vuelvo a repetir mal llamados receptores porque son terminaciones nerviosas libres, pero tenemos los mecano y termonociceptores, ¿sí? Que van a transmitir dolor rápido y bien localizado. Es muchas veces el primer dolor que sentimos ante el estímulo nociceptivo. Y las fibras polimodales, más relacionadas con el dolor lento y mal localizado. Las vísceras contienen fibras de tipo C. El dolor es mal localizado, muy molesto, puede cronificarse rápidamente. Si tomamos el ejemplo de la colocación de un fármaco intramuscular, podemos ver que al colocar la aguja tengo un estímulo muy intenso, rápido y preciso. ¿Sí? Sé dónde me están pinchando y es bien localizado y bien agudo. Eso es actividad A delta. Posteriormente, ¿sí? Se inyecta la solución, ¿sí? Y esto se inyecta en el cuerpo del músculo y los músculos poseen fibra C. Entonces podremos decir que este primer dolor que siento, ¿sí? Es la estimulación de las fibras A deltas de la piel. La piel está llena de fibras A delta. Y posteriormente voy a tener la distensión del músculo por la solución inyectada y tengo el dolor de fibra C, más lento, menos intenso, pero más prolongado. ¿Sí? Es una buena forma de poder identificar cada tipo de dolor. Si yo conozco qué fibras predominan en los diferentes órganos, puedo intuir qué o cómo está doliendo. Los músculos tienen fibra C, pero los tendones tienen fibras A delta. La piel tiene fibras A delta, el peritoneo tiene fibras A delta. ¿Sí? Entonces las vísceras huecas tienen fibra C. Entonces van a doler diferente. Entonces hasta aquí vimos, ¿sí? Que el dolor quemante, el frío, ¿sí? Se transmiten por fibras C, que son fibras lentas, ¿sí? Y los dolores agudos por fibras A delta, pero los nervios están conformados por múltiples cantidades de fibras sensitivas, que son las que estamos viendo, motoras y también vegetativas, ¿sí? Entonces, en el corte de este nervio periférico, ¿sí? Tenemos fibras A beta, pero esas están relacionadas con tacto, las A delta que están relacionadas con dolor agudo y las fibras C que están relacionadas con dolor crónico y también con el sistema nervioso autónomo. Entre estas fibras hay una suerte de interrelación. Por ejemplo, vamos a ver que las fibras C, dolor crónico, ¿sí? Mal localizado, y las alfa, movimiento, ¿sí? Y las beta, también el tacto, tienen una interrelación muy íntima. Y esto lo describieron en el año 65 Meslach y Wald, por lo que ganaron el premio Nobel con lo que conocemos hoy como teoría de la compuerta. ¿A qué se refiere? Si ustedes recuerdan la anatomía del asta medular, está dividido en 12 láminas. A este esquema de división de láminas lo conocemos como esquema de Rexed, cosa que vamos a repasar un poquito más adelante. Las láminas situadas hacia la parte anterior tienen actividad motora. Las láminas situadas hacia la parte posterior se relacionan con sensibilidad, tacto y dolor. Entonces, las láminas, ¿sí? 2, 3 y la 4 también se conocen como sustancias gelatinosas de Rolando, son lugares de modulación de dolor. Y la lámina 5 recibe los estímulos nociceptivos o los estímulos dolorosos. En el medio de estas láminas hay una interneurona de carácter inhibidor. Es decir, cuando decimos inhibidor en términos de dolor, decimos
podemos decir que inhibe la secreción de neurotransmisores facilitadores de dolor. Por ejemplo, inhibe la secreción de sustancia P o de glutamato. Entonces, vamos a verlo en este esquema. Esta es la parte anterior de la médula, por lo tanto esto está relacionado con la parte motora, en este caso no me interesa, y la parte posterior está relacionado con la sensibilidad. Y como ven está dispuesto en diferentes láminas, ¿sí? Las que me interesan son la lámina 3-4, sustancia gelatinosa de Rolando, y la lámina 5. Entonces si seguimos esta fibra, esta es una fibra nociceptiva, ¿sí? Esta transmite dolor. Se activa la fibra dolorosa, ¿sí? Llega a la lámina 5 y luego de la lámina 5 se decusa hacia el otro lado y va a ascender por los espinotalámicos. Pero en el medio hay una interneurona, ¿sí? Esto es lámina 4-3, y esta interneurona tiene carácter de inhibición, por lo tanto va a modular este impulso para que el dolor sea más tolerable. La forma de que esta interneurona funcione es activándola o desactivándola. Es decir, si por otro lado yo tengo una fibra, ¿sí?, relacionado con movimiento o contacto, ¿sí?, esa fibra, ¿sí?, que va hacia la lámina 4-3 va a estimular la neurona o la interneurona inhibidora. Al estimular una inhibición, ¿sí?, el estímulo doloroso queda aplacado. Entonces, es esta la explicación por la cual cuando nos lastimamos, sacudimos la mano. Cuando nos lastimamos, nos refregamos, porque el estímulo táctil o el estímulo motor genera activación de la neurona inhibidora. A esto se lo conoce como teoría de la compuerta. Podemos decir que hay fibras que abren la compuerta y permiten que el estímulo doloroso pase sin problema. Las fibras C y las A delta abren la compuerta. Y hay fibras que cierran la compuerta. Las fibras relacionadas con el tacto o con el movimiento, las A beta y las alfa. Entonces, como decíamos hace un momento, las fibras A delta y las fibras C facilitan la transmisión dolorosa, abren la compuerta, y las alfa y beta, dolor, tacto y movimiento, cierran la compuerta, ¿sí? Aquí tienen el mismo esquema, ¿sí?, dispuesto de otra forma. Todo esto sucede en un espacio muy reducido. Y vamos a intentar explicarlo de la forma más simple posible. Entonces, tenemos lámina 5 de la médula espinal, que sabemos que es la que recibe los estímulos nociceptivos para después permitirles viajar por los haces espinotalámicos contralaterales. Y tenemos la lámina 2-3, sustancia gelatinosa de Rolando, donde está la neurona esta inhibidora. Si yo activo, ¿sí?, fibras dolorosas A delta o C, ¿sí?, inhibo la neurona inhibidora y por lo tanto el estímulo doloroso transcurre sin ningún problema. Por eso las fibras A delta y C abren la compuerta en términos de dolor. Ahora, si genero movimiento o tacto, A beta o alfa, ¿sí?, activo la neurona inhibidora y por lo tanto el estímulo doloroso se atenúa y pasa modulado. Entonces es por eso que activar movimiento o tacto tiene efecto sobre los fenómenos dolorosos, y esto es un target terapéutico muy interesante, no solo para los accidentes del hogar, donde una caricia, una palmada, una sacudida va a calmar el dolor, sino por ejemplo en la kinesiología, donde las corrientes eléctricas o la electroanalgesia con TENS tiene utilidad, la acupuntura, todo se basa en la teoría de la compuerta. Aquí tienen el esquema original de estos dos genios. Tenemos que definir algunas cosas claramente. El dolor somático, ¿sí?, es el dolor que se da por lesión de tejidos, por nocicepción, ¿sí? Cualquier lesión de tejido,
¿sí? Va a generar activación de las terminaciones nerviosas libres, va a generar nocicepción, eso se va a transmitir, se va a modular y se va a percibir en el cerebro. Este es el dolor correcto. Es un signo de alarma, me permite cuidarme y dura el tiempo que dura la lesión. Y luego el dolor desaparece. El ejemplo más clásico es el dolor posoperatorio. El dolor neuropático con el tiempo ha ido cambiando sus definiciones, pero el dolor inicia o es causado por una lesión que altera el sistema nervioso central, ¿sí? O altera, como decimos ahora, el sistema somatosensorial. Es un dolor erróneo, perdura más allá del tiempo que dura la noxa. Ya no tiene un valor protectivo, ¿sí? Y genera un mal funcionamiento y no es un signo de alarma. Este dolor hace desdichado a los pacientes y es el que habitualmente tenemos que tratar en consultorio. Es un dolor patológico. Entonces, podemos decir que el dolor somático es normal, nos cuida, nos mantiene alerta, responde a la teoría de la compuerta. Si le hago una caricia, si muevo, si pongo TENS, el dolor va a calmar. El dolor neuropático no responde a la teoría de la compuerta, es decir, no mejora con movimiento o contacto y es un dolor patológico. Vamos entonces ahora a meternos un poco más profundamente en las vías del dolor. Y una de las cosas que tenemos que tener muy presente es que la vía del dolor consta de una parte dolorosa o algógena y una parte analgésica, por lo que podemos decir que tiene una vía ascendente y una vía descendente. Por ejemplo, aquí tengo injuria de tejidos, ¿sí? Se activan los nociceptores, esto va hasta el ganglio del asta dorsal, donde tengo el cuerpo neuronal, y su segunda neurona está en la lámina 5 del asta posterior, ¿sí? Desde allí se va a decusar hacia el lado contralateral y va a subir por los espinos talámicos ventral y lateral hasta el tálamo. En el tálamo va a ser sinapsis con su tercera neurona, donde va a viajar hacia la corteza somatosensitiva primaria, donde voy a percibir o el dolor se va a hacer consciente. Al llegar el dolor y ir pasando por estas estaciones, va a activar en el tronco encefálico ciertas estructuras, como la sustancia gris periaqueductal, que van a generar una respuesta modulatoria descendente desde el tronco encefálico, con sustancias analgésicas. Y también se va a activar una respuesta local en la médula, por donde entró el dolor, con actividad analgésica. Por lo tanto, en paralelo a toda la actividad dolorosa y neurotransmisores vinculados con dolor, hay una actividad que llamamos descendente, que viene desde el tronco encefálico, y local en el asta posterior de la médula, que tienen función de modular y limitar el pasaje del estímulo doloroso. Entonces, esta transmisión dolorosa ascendente se lleva a cabo a través de dos vías, de los espinos talámicos ventral y lateral, como una forma de compartir o dividir el trabajo. El espino talámico lateral es el que lleva mayor información dolorosa. Una vez, como les dije, que el estímulo se decusó, ¿sí? Y sube a través de los tractos laterales, ¿sí? Va a llegar al tálamo y en el tálamo, ¿sí? Su tercer neurona va a proyectarse hacia la corteza somatosensitiva primaria, donde realmente el dolor se va a hacer consciente. Y ahí va a tener diferentes interrelaciones con el sistema límbico, ¿sí? Donde el componente emocional y motivacional del dolor tienen mucha que ver en cómo expresamos nosotros el dolor. Porque una cosa que vamos a repetir mucho es que la nocicepción, la activación de receptores, la generación de canales de sodio, es igual para todas las personas. La transmisión del dolor es muy parecida para todas las personas, pero cómo lo percibimos y cómo lo padecemos es muy diferente según cada individuo. Entonces, en términos de transmisión del dolor, van estas vías en paralelo, la vía de dolor agudo, rápido, mecánico y térmico, que está determinada por fibras A delta, y esto es el haz neoespinotalámico, ¿sí? Y
relacionado más con el dolor crónico y fibras C, el haz paleoespinotalámico, que es, ¿sí? es el retículo y espino mesencefálico. Una vez que el dolor llegó a la corteza somatosensitiva primaria, la neuromatriz del dolor, entiéndase como esto, como todas las estructuras interrelacionadas en la nocicepción, en la percepción y en la respuesta dolorosa del individuo, van a empezar a interactuar. Donde hay, ¿sí?, áreas vinculadas a precisamente lo sensorial, que son el tálamo, ¿sí?, la parte posterior de la ínsula, pero también la parte afectiva y emocional, donde tiene mucho que ver el hipocampo. A la parte cognitiva, qué sentido le doy al dolor, y tiene que ver con la corteza prefrontal y el parietal. Y todo lo que va a modular o va a disminuir la sensación dolorosa, sustancia gris periaqueductal, ¿sí? Algunas regiones corticales. O sea que cuando una persona percibe dolor, ¿cómo va a responder a ese dolor? Si se va a quedar callado, se va a quedar quieto, si va a llorar, si va a gritar, tiene que ver con la actividad de todas estas sustancias, de todas estas regiones, de lo que aprendió y de lo que vivió previamente en relación al dolor. Entonces estas tres vías tienen una importante acción en la fisiología del dolor. La vía espino-reticular, que está en el bulbo de protuberancia y tiene que ver con la respuesta emocional del dolor. La espino-mesencefálica, sobre todo a nivel de la sustancia gris periaqueductal, con el control y la modulación del dolor. Y los espinos talámicos van a llevar la información nociceptiva hacia la corteza somatosensitiva. Cuando la información llega a la corteza somatosensitiva primaria, hay un mapa encargado de distribuir esta información dolorosa, y lo conocemos como el homúnculo de Penfield. ¿Sí? En la corteza prefrontal, ¿sí?, tanto derecha como izquierda, está representado este personaje que representa en términos de tamaño, ¿sí?, la cantidad de unidades de dolor que tiene esa área corporal. Entonces uno podrá ver que lengua, labios, manos y genitales tienen gran expresión para dolor, son zonas muy sensibles, ¿sí? Y tronco, espalda, brazos y antebrazos mucho menos, ¿sí? Entonces, ¿sí?, la expresión dolorosa de las diferentes áreas del cuerpo, ¿sí?, podemos verla aquí en la corteza somatosensitiva primaria prefrontal. El componente afectivo del dolor está, como ya algo dijimos, básicamente en la corteza del cíngulo anterior y lóbulo límbico y corteza insular. Este es el cerebro, el paleocerebro, el cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, el que se encarga de la respuesta de lucha o de huida. Y es lo que realmente nos va a condicionar nuestra respuesta dolorosa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos ante la presencia de dolor? Es por eso que ante la misma presencia de estímulo nociceptivo, dos personas pueden comportarse totalmente diferente en base a lo aprendido o lo vivido previamente, y esto está comandado por el lóbulo límbico. Bueno, vamos a ver un poco entonces sobre modulación descendente. Ya sabemos que una vez que el dolor llega a la corteza prefrontal, se va a liberar una respuesta descendente analgésica que tiene que ver con los neurotransmisores serotoninérgicos y noradrenérgicos. Los neurotransmisores facilitadores de dolor, ¿sí?, o algógenos, son fundamentalmente el glutamato y la sustancia P. También el gel relacionado con la calcitonina y aspartato, pero glutamato y sustancia P son los más importantes. Y los neurotransmisores, ¿sí?, vinculados con analgesia, los más importantes: serotonina, noradrenalina, ácido GABA y opioides endógenos. Entonces vamos a ver un poco cómo funcionan estos. El cerebro ha recibido el estímulo doloroso y desde la corteza prefrontal, desde la sustancia gris periaqueductal y desde el mesencéfalo, va a haber múltiples respuestas descendentes que van a intentar paliar el dolor. Por un lado, se van a empezar a secretar opioides endógenos.
dimorfinas y endorfinas. Por otro lado, se va a activar el sistema noradrenérgico, ¿sí? Y esto tiene una importante actividad analgésica. También el sistema serotoninérgico y se va a activar el sistema cannabinoide endógeno. Estas 4 respuestas tienen un importante poder analgésico. Entonces uno debe entender que no existe o no puedo estudiar la vía dolorosa sin entender que hay una vía analgésica simultánea que utilizan estructuras diferentes y neurotransmisores diferentes. Y que estas dos vías, ¿sí?, tienen un equilibrio entre lo algógeno y lo analgésico que permiten que el individuo siga adelante aun si tiene nocicepción, aun si tiene dolor. La función de esta vía analgésica es permitirnos seguir adelante. ¿Sí? Un estímulo doloroso que va a llegar hacia el ganglio de la raíz posterior y va a hacer sinapsis en la raíz posterior. Y ahí voy a secretar sustancia P, neurotransmisor vinculado a dolor. Pero inmediatamente esto se va a modular. Entonces voy a secretar dimorfinas, encefalinas, noradrenalina en forma local. Esto se llama modulación local, ¿sí? Y la sustancia P, ¿sí?, se va a disminuir y el estímulo va a pasar modulado. Voy a llegar al tálamo y a la corteza prefrontal, donde el dolor se va a hacer consciente, y ahí de nuevo voy a secretar sustancia P, pero de nuevo voy a tener la respuesta moduladora descendente con encefalinas y serotonina que van a volver a modular el dolor. Entonces, son 2 vías en sentido contrario en constante equilibrio. Vamos a ver algo sobre los mecanismos fisiopatológicos de dolor. Y la idea de ver ahora es ver lo que llamamos fenotipos dolorosos. Si una persona nos cuenta cómo le duele, nosotros podemos interpretar su mecanismo fisiopatológico y estas también son dianas terapéuticas en términos de fármacos. Lo primero que vamos a hablar es sobre lo que llamamos pérdida de control inhibitorio del dolor. Entonces, dijimos que una vez que se estimula, ¿sí?, la terminación nerviosa libre, el estímulo viaja, ahí se modula, es una modulación local, asciende hacia la corteza, se hace consciente y tengo la modulación descendente. O sea que hay 2 tipos de modulaciones. Si el dolor se cronifica, ¿sí?, estas modulaciones se van perdiendo. Al perder serotonina, al perder noradrenalina, al perder ácido GABA, no solamente el estímulo doloroso se padece más y se hace más intensos, sino que aparecen otros síndromes. El dolor se hace más intenso, pero aparece ansiedad. La serotonina es un neurotransmisor vinculado con la ansiedad. Aparece depresión, o puede aparecer. La noradrenalina y la serotonina son neurotransmisores vinculados por el ánimo. Y aparece insomnio. ¿Sí? La serotonina es uno de los principales neurotransmisores vinculados al sueño. Entonces, esta pérdida de la modulación o pérdida de los controles inhibitorios, como lo quieran llamar, no solo me genera exacerbación del estímulo doloroso, sino que se acompaña de este dolor, ansiedad, depresión e insomnio, que lo vemos con mucha frecuencia, circunstancia que si no tratamos en conjunto, no va a mejorar. Y como ustedes se imaginarán, darle un AINE a un paciente que padece este síndrome de pérdida de control inhibitorio no tiene ningún sentido. Seguramente nos orientaremos más hacia un recaptador noradrenérgico o serotoninérgico, pero eso es cuestión de otra charla. Vamos a otro mecanismo fisiopatológico de dolor. Hasta el momento vimos, si a un paciente le duele y de repente ese dolor se exacerba después de mucho tiempo y encima no duerme y está intranquilo y llora, podemos pensar que los controles inhibitorios se han perdido. ¿Qué pasa con las descargas ectópicas de canales de sodio? Es otro mecanismo fisiopatológico de dolor. Todos los nervios, ¿sí?, sobre todo los que nos interesan a nosotros,
vinculados a dolor, las fibras mielínicas y las fibras amielínicas, transmiten su impulso a través de canales de sodio. Hay dos formas en que las neuronas pueden conectarse. Una forma se llama sinapsis y es una conexión química entre neuronas a través de neurotransmisores. La otra forma se llama efapsis y es una conexión eléctrica entre dos neuronas a través de diferencia de potenciales. Por ejemplo, en este caso, a través de canales de sodio. Entonces, imaginen que tengo un nervio, ¿sí?, lesionado. Solo por poner un ejemplo, podemos pensar en herpes zóster o neuropatía diabética, ¿sí? Pero bueno, neuropatía herpética es un buen ejemplo. Este nervio, ¿sí?, normalmente tiene canales de sodio, pero empieza a sintetizar canales de sodio totalmente patológicos, en cantidad y en calidad. Lo que ustedes ven en amarillo son los canales de sodio normal, lo que ven en negro son los canales de sodio patológicos. Los canales de sodio normal, ¿sí?, se activan ante el estímulo nociceptivo, generan una diferencia de potencial y permiten que el estímulo doloroso viaje, ¿sí?, cuando se activó una terminación nerviosa libre, cuando hay nocicepción. Pero este paciente que tiene herpes zóster o neuropatía diabética, estos canales son tan patológicos que se activan en forma espontánea. Entonces, hacen lo que llamamos descargas ectópicas de canales de sodio. Sin que haya ningún estímulo, descarga. Y al descargar el paciente siente dolor, pero no se tocó, no lo rocé, no aparece un dolor eléctrico, lancinante, quemante que dura pocos segundos y desaparece. Otro ejemplo de esto son las neuralgias del trigémino. Y de repente, sin hacer nada, ¿sí?, vuelve a doler y no está relacionado con ninguna actividad. E incluso puede doler, ¿sí?, nervios aledaños, porque estas descargas ectópicas pueden comprometer nervios cercanos. Entonces puedo tener estas descargas efápticas, lineales o cruzadas con otros nervios, que generan un dolor neuropático muy intenso, sin previo aviso, de pocos segundos o minutos de duración, que es muy molesto para el paciente. Es ese dolor eléctrico o quemante de poca duración. A esto lo conocemos como dolor, ¿sí?, por canales de sodio patológico o por descargas de canales de sodio. Y ya les comenté algunos ejemplos: neuralgia del trigémino, neuropatía diabética, neuropatía herpética, así que se imaginarán que son frecuentes de ver este tipo de dolor. Y nuestro target terapéutico son los canales de sodio. Entonces deberemos bloquear esos canales de sodio y quizás el prototipo de los fármacos bloqueantes de los canales de sodio es la carbamazepina. Es uno de los posibles ejemplos, lo vamos a discutir en próximas clases. Entonces estas descargas ectópicas, ¿sí?, generan esta conducción efáptica y pueden generar reinervaciones anómalas. Este prototipo de dolor, como le digo, quemante, urente, lancinante, sin estímulo y de poco tiempo de duración. Vamos al tercer mecanismo fisiopatológico: sensibilización central. La fibra dolorosa o la vía dolorosa tiene la capacidad de sensibilizarse, es decir, generar percepción incrementada debido a que cambia las características del microambiente de la fibra. Genera un wind-up de los receptores, todo esto mediado por neurotransmisores, fundamentalmente glutamato y calcio, como vamos a ver. Hay liberación de sustancia P que va a activar o a permeabilizar los receptores N-metil D aspartato, los receptores NMDA, ¿sí?, que se hacen permeables al calcio. Entonces, el sistema nociceptivo tiene esta capacidad de sensibilización, sobre todo cuando el estímulo es continuo, ¿sí?, y disminuyen el umbral para su actividad. Es decir, que ahora con menos estímulo ya puedo desencadenar dolor. Y esta es la fisiopatología de lo que llamamos síndrome de sensibilización central, otro mecanismo fisiopatológico del dolor. Vamos a ver si podemos entenderlo en este esquema. Esta es una hendidura sináptica de un nociceptor.
Esto es presinapsis y esto es postsinapsis. En la presinapsis tengo las vesículas de glutamato que van a ser liberadas al espacio sináptico y a través del receptor AMPA ese glutamato va a ingresar a la postsinapsis, ¿sí? Transmitiendo el estímulo doloroso. Así funciona en forma normal y el receptor NMDA tiene un canal voltaje dependiente que está bloqueado por el ion magnesio, por lo que este receptor no suele estar permeable. Así funciona una sinapsis normal. ¿Qué le pasa a una sinapsis sensibilizada? ¿Sí? Está abierto el receptor AMPA y a expensas de calcio, ¿sí?, se desplaza el magnesio que estaba bloqueando el NMDA. Y ahora este receptor N-metil de aspartato está permeable. Eso hace, ¿sí?, que el calcio penetre a la célula y en la postsinapsis active la óxido nítrico sintetasa. Esto active un gen que se llama CIFOS y este gen en forma antidrómica genera en la presinapsis, ¿sí?, vía calcio también, la generación de sustancia P, neurotransmisor vinculado con dolor. La mayor cantidad de sustancia P genera mayor cantidad de glutamato. Mayor cantidad de glutamato, más transmisión de estímulo doloroso, más ingreso de calcio, más dolor. Básicamente tengo la hendidura sináptica llena de glutamato y llena de sustancia P, ¿sí? Esto se llama sensibilización central. Y aquí un target terapéutico, ¿sí?, es la subunidad 2 alfa del canal de calcio presináptico, donde actúan, por ejemplo, los pentines. Si yo evito el ingreso de calcio presináptico, limito la generación de sustancia P. Estos pacientes que tienen dolor generalizado, porque tienen todas las hendiduras sinápticas llenas de glutamato y sustancia P, les duele todo. Les duele los músculos, les duele al sentarse, les duele al moverse, tienen cefalea, tienen lo que llamamos síndromes funcionales. Es más, a este tipo de dolor le llamamos dolor disfuncional porque genera una gran alteración en la calidad de vida, ¿sí? Entonces, a esta sensibilización central coexiste con lo que llamamos dolor disfuncional. Y el dolor disfuncional, ¿sí?, no solo tiene dolor, mialgia y rigidez, sino que va acompañado de depresión, ansiedad, tristeza, estrés, fatiga, trastornos del sueño, cansancio, disfunción de la articulación temporomandibular, dificultad para concentrarse, insomnio, colon irritable. O sea, es todo un síndrome de sensibilización donde el dolor es muy importante, pero no el único componente, ¿sí? Entonces, como van viendo, vimos características o fenotipos de dolor diferentes. El que perdió el control inhibitorio, me duele y no puedo dormir y estoy triste. El que le funcionan mal los canales de sodio, tengo dolor eléctrico, irruptivo, muy molesto y desesperante. El que tiene sensibilización central, me duele todo el cuerpo y aparte, ¿sí?, tengo fatiga crónica y ansiedad y no puedo dormir, y tengo colon irritable. Entonces podemos ir viendo que son características de dolor muy diferentes, con fisiopatologías diferentes y con target terapéuticos diferentes. Aquí tienen los síndromes de sensibilización central más común: fibromialgia, fatiga crónica, disfunción de la articulación temporomandibular, cefalea crónica diaria, dismenorrea, dolor menstrual, ¿sí? Son muchísimos. Aquí podemos ver cómo funciona en la sensibilización central el sistema doloroso del paciente. Aquí en las ordenadas tengo la sensación dolorosa. Me duele poquito, me duele mucho y me duele muchísimo. Y en las abscisas tengo estímulo doloroso. De la línea azul hacia la izquierda es estímulo inocuo, esto puede ser una caricia. Y desde aquí hacia la derecha es estímulo doloroso. Aquí es un pellizco, aquí un pellizco más fuerte y aquí un pinchazo con un alfiler. La respuesta al dolor es una curva como una S itálica. Es decir,
Si el estímulo es inocuo, no duele. Las caricias no duelen. Pero si me pellizcan suavemente, mi respuesta dolorosa va a ser decir ¡ay! Si me pellizcan más intensamente, mi respuesta dolorosa seguramente va a ser retirar el brazo y enojarme. Y si me pinchan con un alfiler, mi respuesta dolorosa va a ser muchísimo más intensa. Bueno, los pacientes con sensibilización central tienen a esta curva dolorosa normal desplazada, ¿sí? Y funciona de esta forma. Tenemos una zona de alodinia. La alodinia es cuando un estímulo inocuo, te acaricié, te genera dolor. ¿Se imaginan lo tremendo para estos pacientes? Una caricia, un masaje, un mimo, les implica dolor. Por eso se van perdiendo la sociabilidad y van teniendo conflictos a nivel familiar. Y esta zona es la zona de hiperalgesia. Es decir, aquí el estímulo sí es doloroso, pero lo que hice es pellizcarte suave. Sin embargo, tu respuesta es exagerada para el estímulo que generé. Entonces, estos son los pacientes con sensibilización central. Les duelen las caricias, les duelen las cosas más simples. Tienen alodinia e hiperalgesia. Es una vida tremenda. Un paciente normal, al recibir un estímulo, se queja y tiene una respuesta dolorosa. Cuando los pacientes tienen hiperalgesia, ante el mismo estímulo, la respuesta es mucho más violenta. Lo padecen muchísimo más. Pero el paciente con alodinia tiene un estímulo no doloroso y la respuesta es muy intensa, le genera muchísimo dolor, aunque en este caso no hay nocicepción. Entonces, sabemos que puede existir dolor sin que exista nocicepción. Entonces, por supuesto, esto es un dolor patológico. Vamos al cuarto mecanismo doloroso, que es la sensibilización periférica. La sensibilización periférica se da cuando hay un estímulo repetido en un área del cuerpo. Esto genera una inflamación neurógena, llamamos nosotros. A ver, las inflamaciones que habitualmente estamos acostumbrados a describir son las que llamamos inflamación prostaglandino dependiente, ¿sí? Es la inflamación clásica que depende de ácido araquidónico y la ciclooxigenasa. Las inflamaciones vinculadas a dolor neuropático son inflamaciones neuropáticas vinculadas con sustancia P y glutamato y no son inflamaciones prostaglandino dependientes, ¿sí? Entonces, lo que hay aquí es una lesión nerviosa y sensitiva donde se activan permanentemente las fibras C y las fibras A delta, ¿sí? Y lo que voy a hacer es estimular esta zona. Aquí hay nocicepción, 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 y de repente no solo me duele esta área, sino que la inflamación neurógena se empieza a extender y me duele más allá, y me duele más allá, y me duele más allá, hasta que me duele todo el miembro. Pero el estímulo nociceptivo está localizado en esta zona pequeña, y sin embargo ya me duele todo. Es decir, ¿sí? Comprometió muchos nociceptores, pero solamente estimuló uno. Vamos a ver cómo funciona el sistema de sensibilización periférica. Tengo una lesión tisular y aquí tengo mi receptor de dolor o mi terminación nerviosa libre. Entonces, a través de prostaglandina, ¿sí? Se va a sensibilizar, y a través de bradiquinina voy a tener la activación primaria, es decir, el estímulo nociceptivo. Eso va a hacer subir el calcio en el receptor, ¿sí? Y generar GMP cíclico. Y aquí, cuando la estimulación es repetida, en forma antidrómica, ¿sí? Voy a transmitir el impulso a un nociceptor aledaño, que va a generar sustancia P y gen relacionado con la calcitonina, que va a generar vasodilatación y más bradiquininas, más óxido nítrico. Eso va a generar liberación de histamina y reclutamiento de mastocitos, que van a generar más sustancia P. Si hay más sustancia P, ¿sí? Hay más estímulos nociceptivos y por lo tanto más vasodilatación y más gen relacionado con la calcitonina, más GMP cíclico, y sigo reclutando más unidades nociceptivas, ¿sí? Es decir, el estímulo empezó por una unidad y se empezó a transmitir a otras. Bien, inmediatamente empieza la contrapartida analgésica.
los queratinocitos locales expresan en su membrana, ¿sí?, receptores opioides. Entonces hay un sistema opioide encargado o llevado a cabo a través de los macrófagos que va a intentar limitar esta respuesta y va a ser como un feedback negativo para bajar el nivel de calcio, el nivel de sustancia P y el nivel de GMP cíclico. ¿Sí? Y también se va a activar el sistema cannabinoide endógeno, que de la misma forma va a intentar limitar la producción de sustancia P de los mastocitos y va a facilitar o activar más la función opioide, ¿sí?, con los queratinocitos. Entonces esto siempre es una balanza entre lo doloroso y lo analgésico. Entonces este es el prototipo de sensibilización periférica. Un paciente que tiene, por ejemplo, una úlcera en el miembro inferior, en la parte más distal, en el maléolo, sin embargo le duele toda la pierna y todo el muslo, ¿sí?, a pesar de que la úlcera esté muy lejana. Se ven lesiones crónicas con estímulo repetido. Y estos son target terapéuticos para tratamientos locales. Se puede estimular con geles tópicos de opioides o geles con cannabinoides. Y hay otras opciones también. Bueno, el último mecanismo doloroso que vamos a ver se llama reorganización de las fibras A beta. Este es el sistema de organización en láminas de Rexet que les comentaba, hacia anterior todo lo que tiene que ver con actividad motora y hacia posterior con actividad sensitiva, de la lámina 1 a la 12. ¿Sí? La lámina 3-4 se conoce como sustancia gelatinosa de Rolando. La lámina 5, ¿sí?, es la que recibe los estímulos nociceptivos. Y recuerden que aquí en la lámina 3-4 es donde está la interneurona inhibidora. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Tengo mi asta posterior, y en mi asta posterior, a través de las fibras A delta, recibo estímulo doloroso. Pero si este estímulo doloroso se perpetúa y es repetido, recibo más dolor, recibo más dolor, recibo más dolor. Eso significa más sustancia P, eso significa más glutamato, ¿sí? Y lo que le sucede a esta fibra, si ampliamos la imagen, es que empieza a haber actividad de la microglia con inflamación neurógena, factor de necrosis tumoral alfa, citoquinas, actividad de los receptores Toll-like, bradykininas, interleuquinas, y esto genera mayor actividad de canales de sodio y empieza a haber conexión efáptica entre lámina 4 y lámina 5, pero la lámina 5 está encargada de sensaciones dolorosas y la lámina 3 y 4 está encargada de sensaciones táctiles. Sin embargo, ahora están unidas a través de canales de sodio y pueden tener transmisión efáptica entre una y otra. Entonces lo que le va a suceder a este paciente, ¿sí?, es que hay como una reinervación anómala desde la lámina 5 hacia la 4 y de la 4 a 5. Entonces ahora el paciente toca y siente dolor, ¿sí? El tacto le genera dolor, el roce de la sábana le genera dolor, colocarse la camisa le genera dolor. Entonces, ¿sí?, las fibras A beta, ¿sí?, que normalmente llevan tacto, y las fibras C, que normalmente llevan dolor, ahora, ante la lesión, ¿sí?, y la inflamación neurógena, están unidas a través de canales de sodios. Entonces, todos los estímulos táctiles van a generar dolor. Esto es claramente alodinia, es un estímulo no nociceptivo que genera dolor. Hay muchas entidades donde podemos ver esto: neuropatía herpética, neuropatía diabética, lesiones medulares, neuropatías compresivas, neuralgias. Bueno, y es uno de los dolores más difíciles de tratar. Por supuesto, también podríamos intentar con bloqueantes de los canales de sodio. Entonces, la propuesta, después de haber estudiado un poco esto, es entender los signos y síntomas, entender los mecanismos fisiopatológicos del dolor y en base a eso brindar un tratamiento. Entonces, aquí el interrogatorio es crucial. Si uno piensa en dolor quemante y continuo, debe pensar en pérdida de los controles inhibitorios o en sensibilización periférica de los nociceptores. Y estos tienen tratamiento a veces con recaptadores de serotonina o noradrenalina. Pero si el dolor es fulgurante, lancinante, eléctrico, quemante,
uno piensa más en descargas ectópicas de los canales de sodio. Y eso se trata en mayor medida con bloqueantes de canales de sodio. Si hay parestesias o disestesias, también puedo pensar en canales de sodio, pero si hay hiperalgesia y alodinia, y ahí se complica porque los mecanismos se pueden mezclar. ¿Sí? La alodinia puede ser sensibilización periférica, puede ser pérdida de control inhibisorio, puede ser reorganización a beta. Entonces, como conclusión final, hay un sistema analgésico endógeno que hay que conocer. Hay varios mecanismos fisiopatológicos de dolor, para nombrar algunos de los que vimos: sensibilización periférica, descargas ectópicas de canales de sodio, sensibilización central, pérdida de control inhibitorio y reorganización de las fibras A beta, y que la neuroplasticidad genera un rol fundamental. Y si nosotros entendemos los síntomas del paciente y los mecanismos fisiopatológicos, eventualmente podríamos vincularlos a un tratamiento más óptimo. Con frecuencia los pacientes tienen muchos mecanismos de dolor involucrados y por eso a veces se hace necesario, para aliviar el dolor, el uso de analgesia racional y balanceada, es decir, politerapéutica, polifarmacia o muchas formas, ¿sí?, de buscar el alivio del dolor. Muchas gracias.